Amados hermanos, amadas hermanas, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre usted y sobre toda su familia en el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gloria, gloria, que vive y reina para siempre. Hoy tengo una palabra preciosa, hermosa, que anhelo con todo mi corazón que usted reciba. La misma, amados hermanos, la he titulado: ¿estás viviendo una vida de autenticidad o de hipocresía? Para poder hablar con propiedad y autoridad de un concepto, debemos de saber qué es ese concepto, es decir, una definición de qué es ese concepto, qué significa ese concepto. De modo que comencemos realmente contestando la pregunta: ¿qué es la hipocresía? La hipocresía es un comportamiento o una actitud en el que una persona finge tener creencias, opiniones, virtudes o sentimientos, cualidades o estándares que realmente no posee. Se trata de una disonancia entre lo que una persona dice y lo que realmente hace o siente. Amados hermanos, amadas hermanas, esa palabra hipocresía proviene del griego hipócrisis, que significa acto de representar o fingir. En su raíz, la hipocresía implica un desajuste entre la apariencia y la realidad. Una persona hipócrita muestra una fachada que no coincide con sus verdaderas intenciones o creencias. Este comportamiento puede ser consciente cuando la persona es plenamente consciente, consistente de su disonancia, o inconsciente cuando la persona no reconoce su propia incongruencia. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta la hipocresía? Amados hermanos, amadas hermanas, la hipocresía puede manifestarse de diversas formas, de diversas maneras, entre las cuales se destacan, vea conmigo si es tan amable, la moral. Cuando alguien critica a los demás por comportamientos que él mismo practica en secreto. La religiosa. Cuando una persona profesa fervorosamente una fe y sus valores, pero actúa de manera contraria a esos principios. Está la neutralidad social. Cuando se pretende tener un estatus o un nivel de vida que no se posee, o se intenta encajar en ciertos círculos sociales mediante la falsedad. La número 4, la política. Cuando un político defiende públicamente ciertas políticas o valores, pero en privado actúa de manera contraria a esos principios. Amados hermanos, realmente soy de opinión que la hipocresía tiene sus consecuencias. Ahora usted se puede preguntar: ¿y cuáles son las consecuencias de la hipocresía? Permítame mencionarle algunas en el dulce nombre de Jesús. ¿Qué consecuencias podemos encontrar en la hipocresía? La hipocresía puede tener varias consecuencias negativas, tanto para el individuo como para la sociedad. Número 1, pérdida de confianza. Cuando las personas descubren la hipocresía, pierden confianza en la persona hipócrita. Esto, sin lugar a dudas, puede dañar relaciones personales y o profesionales. Número 2, daño a la reputación. La hipocresía puede llevar a una mala reputación, haciendo que los demás vean al hipócrita como alguien poco confiable o deshonesto. En tercera instancia, tenemos conflictos internos. La disonancia entre lo que se dice y lo que se hace puede
generar conflictos internos causando estrés y ansiedad. Número 4. Impacto social. A nivel social, la hipocresía puede contribuir a la desconfianza generalizada y al cinismo, erosionando la cohesión social y la cooperación. Amados hermanos, amadas hermanas, en resumen, la hipocresía es una disonancia entre la apariencia y la realidad en el comportamiento y las creencias de una persona. Se manifiesta en diversos ámbitos, desde el moral hasta el político. Evitarla requiere una autoconciencia y una integridad constante, y sus consecuencias negativas afectan tanto al individuo como a la sociedad en su conjunto. En la Biblia tenemos una escritura que podríamos utilizar como un buen ejemplo de lo que nos dice Jesús de la hipocresía. De modo que veamos y vayamos, si es tan amable, vaya conmigo, por favor, a Lucas en el capítulo 12, comenzando en el versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. El texto bíblico que les he proporcionado está en Lucas capítulo 12, versículo 1 al 3, y es un pasaje muy revelador, impactante y desafiante, que tiene una profunda aplicación práctica para los cristianos en la actualidad. Vamos a explorar este pasaje en detalle y ver cómo se puede aplicar hoy en día. Amados hermanos, amadas hermanas, hagamos un estudio de este pasaje. Vamos a desglosar estos 3 versículos, uno por uno, para que disfrutemos de esta rica revelación. Vayamos inmediatamente al versículo 1 del capítulo 12 de Lucas. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué contexto y significado encierra este versículo? ¡Wow! Veamos el contexto y significado que encierra este versículo. Multitud. La multitud que seguía a Jesús era grande, lo cual muestra la popularidad y la necesidad de la gente de escuchar su mensaje. La levadura de los fariseos en la Biblia a menudo simboliza la corrupción o influencia que pueden extenderse y afectar todo. Jesús identifica esta levadura como la hipocresía de los fariseos. Hipocresía de los fariseos. Los fariseos eran conocidos por su estricta adherencia a la ley, pero muchas veces su piedad era solo superficial y no sincera. Actuaban piadosamente en público, pero en sus corazones no estaban alineados con sus acciones. Vayamos al versículo 2 de esta porción bíblica tan poderosa y tan reveladora. Lucas capítulo 12, en el versículo 2. Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. ¿Qué contexto y significado encierra este versículo? Contexto y significado. Transparencia divina. Jesús enseña que eventualmente todas las cosas ocultas serán reveladas. No hay nada que permanezca en secreto para siempre. Hablemos de justicia y verdad. Dios es justo
y su verdad eventualmente prevalecerá. En esa forma es revelado las intenciones verdaderas de cada persona. Finalicemos esta porción bíblica compartiéndole de este tremendo tercer versículo. Lucas capítulo 12, versículo 3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. ¿Qué contexto y significado encierra este versículo? Veamos el contexto y significado, amados hermanos. Consecuencias de las palabras. Jesús enfatiza que lo que se dice en privado eventualmente será conocido públicamente. Esto es una advertencia sobre la sinceridad y la integridad. Responsabilidad. Los discípulos deben ser consistentes de la importancia de sus palabras y acciones. Nuestras palabras y acciones sean examinadas y reveladas. Esta porción bíblica tiene algunas aplicaciones prácticas. ¿Qué aplicación tiene todo este pasaje bíblico para usted y para mí, que somos los cristianos, en el día de hoy? Vea conmigo la aplicación para los cristianos en el día de hoy. Número 1, autenticidad y transparencia. Los cristianos estamos llamados a ser auténticos en nuestra fe y práctica, evitando la hipocresía. Esto significa vivir de manera consistente tanto en público como en privado. La hipocresía puede dañar el testimonio cristiano. Ser transparente y sincero en todas las áreas de la vida es crucial para reflejar verdaderamente el carácter de Cristo. Continuemos. Aplicación para los cristianos en el día de hoy. En segunda instancia, integridad. La integridad implica ser honesto y tener un carácter moral fuerte. Las palabras y acciones de un cristiano deben reflejar los principios bíblicos en todo momento. Vivir una vida de integridad requiere reconocer que Dios ve todo y que eventualmente lo oculto será revelado. Continuemos hablando de la aplicación para usted y a mí como cristiano. En tercera instancia, responsabilidad de las palabras. Los cristianos debemos ser consistentes del poder de nuestras palabras. Lo que se dice en privado puede tener implicaciones públicas. La Biblia enseña que las palabras pueden edificar o destruir. En Proverbios capítulo 18, en el versículo 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Este principio subraya la importancia de hablar con sabiduría y amor. Continuamos hablando de la aplicación para los cristianos en el día de hoy. Número 4. Evitar la hipocresía religiosa. Es fácil caer en la trampa de la hipocresía religiosa, donde se observa la apariencia externa de la piedad sin una verdadera transformación interna. Jesús condenó fuertemente esta actitud en los fariseos. Los cristianos debemos examinar nuestros corazones y motivaciones continuamente, buscando una relación genuina con Dios. Continuamos hablándole, ambos hermanos, de la aplicación para los cristianos en el día de hoy. Y vayamos a transparencia en la comunidad cristiana. Las comunidades cristianas deben fomentar una cultura de transparencia y apoyo mutuo, donde se pueda hablar con honestidad sobre luchas y victorias. En Santiago capítulo 5, en el versículo 16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Este tipo de transparencia fortalece la comunidad y promueve la sanidad espiritual. Amados hermanos, amadas hermanas, hemos compartido de lo que es la hipocresía y cómo aplica a nosotros los cristianos en el día de hoy. Verdaderamente voy a explicarle cómo evitar la profecía.
Evitar la profecía requiere una combinación de autoconciencia, honestidad y congruencia entre palabras y acciones. Veamos aquí algunos pasos para evitarla. Número 1, autorreflexión. Tomarse tiempo para reflexionar sobre las propias creencias y acciones. Preguntarse si realmente se está viviendo de acuerdo con los propios valores. Número 2, honestidad. Ser honesto con uno mismo y con los demás. Aceptar y reconocer las propias imperfecciones y errores. Aceptar y reconocer nuestras propias debilidades. En tercera instancia, integridad. Esforzarse por alinear las palabras con las acciones. Si se defiende una causa o un principio, actuar en consecuencia. En cuarta instancia, empatía. Intentar comprender y respetar las perspectivas y experiencias de los demás. Esto ayuda a evitar juicios apresurados y la necesidad de fingir. Amados hermanos, para concluir, el pasaje de Lucas capítulo 12, versículo 1 al 3, es una poderosa advertencia y enseñanza sobre la hipocresía, la integridad y la importancia de vivir una vida transparente y auténtica. Nosotros los cristianos hoy podemos aplicar estos principios al cultivar una vida de sinceridad, ser conscientes de nuestras palabras y acciones y buscar una relación genuina con Dios y los demás. Este llamado a la autenticidad y la integridad es tan relevante hoy como lo fue en los tiempos de Jesús y es esencial para el testimonio y la vida cristiana en el mundo moderno. Amados hermanos, amadas hermanas, estoy plenamente convencido de que esta enseñanza relacionada con si usted está viviendo una vida de autenticidad o una vida de hipocresía es de vital importancia para nosotros los cristianos. Porque en esa forma realmente vamos a fluir con honestidad y con sinceridad, no solamente con las personas que están a nuestro alrededor, sino con el Padre de la Gloria, que es extremadamente importante. Sé que le ha sido a usted de bienaventuranza. Estoy plenamente convencido de ello. Por lo tanto, si es tan amable, amado hermano, amada hermana, dele like, suscríbase si no se ha suscrito, dele la campanita para que reciba una notificación de YouTube cuando subamos el próximo video a esta plataforma. En adición, le pido encarecidamente que colabore con nuestro canal, provocando que este mensaje llegue a personas que usted real y genuinamente ama, sin hipocresía, para que ellos también sean edificados, consolados y exhortados. En esa forma, ellos también han de continuar creciendo espiritualmente y desarrollando su carácter, que es tan importante. Amados hermanos, amadas hermanas, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre usted y sobre todos los que usted ama, en el dulce nombre de Jesús. Bendecidos.